Descubrí que mi prometido me estaba engañando con su ex justo antes de nuestra boda, pero no tenía ni idea de que yo era dueña del lugar donde planeaban su luna de miel. La llamada llegó un miércoles por la mañana, mientras revisaba los últimos detalles del menú para nuestra boda. La fecha estaba a solo 3 semanas, el vestido ya colgaba en mi armario, la lista de invitados estaba cerrada, y todo lo que faltaba era ultimar los arreglos florales. Era de Isen, mi prometido, aunque no fue su voz la que escuché primero. Fue la de una mujer, aguda, familiar, como un eco del pasado que creía enterrado. «Hola», pregunté, confundida. «Oh, perdón, estaba llamando a Isen», respondió ella con una risa nerviosa. «¿Es este su teléfono?» Silencio. «¿Quién eres?», pregunté con el estómago ya encogiéndose. Hubo una pausa, larga, y luego lo escuché a él al fondo. «Isen. Mi Isen». Su voz susurraba algo ininteligible, pero estaba ahí. Y entonces lo supe. Antes de que ella dijera su nombre, antes de que confirmara mis peores temores, ya lo sabía. «Soy Camila», dijo ella finalmente. Y yo supe exactamente quién era. Su ex. La ex que ya no significaba nada, con la que solo compartía recuerdos de juventud, la que le había roto el corazón, pero a la que, según él, nunca volvería a dejar entrar en su vida. Colgué sin decir nada. No grité. No lloré. Solo apreté el teléfono contra mi pecho como si pudiera silenciar lo que acababa de oír. A los 5 minutos, Isen me llamó. No respondí. En cambio, abrí la computadora y cancelé el pedido de flores. No podía mirar esas orquídeas blancas sin imaginarlas marchitándose antes de la boda. Esa noche, vino a casa. Yo estaba sentada en la sala, con una copa de vino intacta entre las manos. Me miró con la cara más miserable que había visto jamás, como si el mundo se le estuviera cayendo, y por un segundo sentí lástima. Solo un segundo. «No puedo casarme contigo», fue lo primero que dijo. Eso fue todo. Nada de rodeos, ninguna explicación más allá de eso. Solo una confesión seca, como si la vergüenza le impidiera adornarla. «¿Es por Camila?», pregunté, ya sabiendo la respuesta. Isen tragó saliva. Asintió. «La vi el mes pasado, en una reunión de exalumnos», comenzó. Fue algo inesperado. «¿Ella, yo, ella qué?», interrumpí, sin mover un músculo. «Ella está embarazada», soltó, y el mundo se detuvo. Mi respiración se hizo superficial. El silencio se alargó tanto que pude oír el tic del reloj en la cocina. «¿Tuyo?». «Sí», dijo con la voz apenas audible. Y ahí lo tuve todo claro. Todo el guión. El reencuentro, el sexo por nostalgia, la falta de protección, el accidente, la revelación del embarazo, la promesa de hacerse cargo, la cobardía de no decírmelo antes. Todo eso mientras seguía diciéndome que me amaba, mientras planeábamos una boda que ya estaba muerta antes de comenzar. No grité. No lo eché de inmediato. Solo sentí lentamente, apagué la vela aromática que tenía encendida en la mesa, y me levanté. «Quiero que te vayas. Ahora». No suplicó. Ni siquiera se disculpó bien. Solo repitió algo sobre no querer hacerme daño, como si no fuera eso exactamente lo que había hecho. Cuando cerró la puerta tras él, el silencio fue tan absoluto que sentí que podía romperlo con un grito. Pero no grité. Me serví otra copa de vino. Luego abrí mi laptop. Había algo que tenía que hacer. Verás, hay una parte de esta historia que Isen no conocía. Una parte que nunca se molestó en preguntar cuando empezamos a salir. Creía que sabía todo sobre mí, que yo era solo una arquitecta que diseñaba hoteles para otros. Lo que nunca supo fue que uno de esos hoteles me pertenecía. No era una cadena. No tenía mi nombre en la entrada. Pero era mío. Lo había comprado en secreto con la herencia de mi abuela y lo operaba a través de una empresa con otro nombre. Siempre me gustó mantener mi independencia financiera, y mis secretos. Y fue entonces, esa misma noche, mientras bebía vino y me debatía entre llorar o destruirlo todo, que vi la notificación en la plataforma de reservas internas del hotel. Una solicitud nueva. Nombres, Isen García y Camila Vargas. Motivo, luna de miel. Fechas, el fin de semana que iba a ser nuestra boda. Pasaron 3 días desde que encontré las fotos en su celular, y ni un mensaje suyo. Silencio absoluto. El tipo de silencio que quema más que cualquier grito. Mientras yo me destrozaba el alma pensando en que había fallado, él ya había decidido que su historia con Valeria, esa ex superada, merecía una segunda parte. El 4.º día, recibí un correo. No un mensaje, no una llamada. Un maldito correo. Lo leí 5 veces. «Laura, no quiero que te enteres por otros medios. Valeria y yo hemos decidido comprometernos. Lo nuestro renació sin que yo lo planeara. Fue algo inevitable. Espero que puedas entenderlo algún día. Nunca fue mi intención hacerte daño. Te deseo lo mejor». Me quedé mirando la pantalla como si las letras pudieran borrarse si parpadeaba. ¿Comprometerse? ¿En 4 días? ¿Después de 2 años conmigo? Después de haber reservado fecha, lugar, menú, invitados. Era como si todo mi amor hubiese sido un ensayo para su reconciliación final. Como si yo hubiera sido el borrador de la historia que ahora quería escribir de nuevo con alguien más. Sentí algo dentro de mí romperse. No solo el corazón. Era más profundo. Algo en mi orgullo, en mi sentido de justicia.
Y justo ahí, en medio de ese terremoto emocional, supe que no iba a quedarme llorando en una esquina. No esta vez. Lo primero que hice fue llamar a Camila, mi mejor amiga, socia en el negocio de eventos, y única persona que conocía la verdad completa. ¿Ya viste esto? Le pregunté apenas contestó. Vi lo de Valeria en sus historias, sí. No puede ser tan imbécil. ¿Sabes dónde están organizando su boda? Hubo una pausa del otro lado. No. Pero si tú me haces esa pregunta es porque sí lo sabes. Le mandé una captura. Un correo reenviado por error. Una solicitud de reserva para el Salón Altavista, nuestro salón de eventos. El salón que yo había heredado en silencio de mi abuelo antes de fundar con Camila nuestra empresa de organización de bodas. El salón donde yo había soñado casarme con él. Y ahora, querían reservarlo para su nueva boda. Van a casarse ahí, Camila. En Altavista. Como si yo no existiera. Como si todo fuera suyo. Pero ese lugar es tuyo. Exacto. Silencio. Luego, la carcajada de Camila fue como una bocanada de aire fresco entre tanta miseria. Dios mío, Laura. Esto va a ser épico. Yo no respondí de inmediato. En mi cabeza, todo se estaba alineando como si el universo, harto de verme llorar, me diera una segunda oportunidad. No solo de cerrar la herida, sino de hacerlo a mi manera. Esa noche, empecé a escribir. No una carta, no un mensaje. Un plan. Primero, aceptamos la reserva, fingiendo que la encargada de agenda era otra persona. Le respondimos a Valeria con tono profesional y neutro, como si mi nombre no tuviera nada que ver con el lugar. Será un honor recibirlos, escribimos. Les prepararemos una experiencia inolvidable. Y créeme, lo haríamos. Pero no en el sentido que esperaban. Luego, investigué. Encontré el vestido de novia que Valeria había comprado. El catering. La banda. Hasta el número de la wedding planner que ella había contratado. Toda la logística se había compartido a través del correo que ella usaba para su tienda online, una que yo había seguido por curiosidad cuando aún estábamos juntos. El mismo correo con el que ahora estaba planeando su boda. Ironías de la vida. Yo conocía todos los detalles antes que los propios invitados. Camila y yo rediseñamos el salón. Hicimos renovaciones menores, estratégicas, que no afectaran la estética, pero sí las cámaras de seguridad, la disposición del sonido, el espacio tras bambalinas. El plan era simple, dejar que creyeran que todo iba perfecto, hasta que no tuvieran más remedio que enfrentarme, justo en el altar que había sido mío primero. Porque no se trataba solo de arruinarles la boda. No. Eso sería demasiado simple. Yo no quería interrumpir una ceremonia. Yo quería que se casaran, pero sabiendo exactamente el tipo de infierno que estaban construyendo juntos. Lo que Alex y Valeria no sabían era que yo tenía un contrato firmado por ambos, el que habíamos elaborado cuando planificamos nuestra propia boda y que él nunca canceló oficialmente. Un contrato que estipulaba cláusulas de penalización por cancelación unilateral. Y sí, también cubría los derechos de uso de imagen en caso de grabaciones o registros fotográficos del lugar. En otras palabras, yo tenía derecho legal de grabar todo lo que ocurriera ahí dentro, y de usarlo como parte de mi documentación profesional del salón, sin necesidad de su permiso. El día que firmaron su nuevo contrato como clientes del salón, sentí que algo se cerraba dentro de mí. Yo ya no era la novia abandonada. Era la anfitriona del circo. Y ellos, los payasos. El día que hicieron la visita técnica al salón, no les vi directamente. Estuve observando desde la sala de cámaras, con los auriculares puestos, escuchando sus voces como una directora de cine que anticipa cada escena de su guión. Valeria entró primero, con la seguridad de quien se cree la protagonista. Iba con un vestido blanco suelto, de esos que quieren decir soy elegante pero sin esfuerzo. Alex caminaba detrás de ella como si fuera su sombra, una sombra vacía, sin idea de que el suelo bajo sus pies no era suyo. Está precioso, decía ella, girando sobre sí misma. No puedo creer que esté disponible para nuestra fecha. Sí, es perfecto, respondió él, mirando las paredes, sin notar que una de las cámaras lo enfocaba desde arriba. ¿Sabes que con Laura siempre soñamos con este lugar? Ella lo miró de reojo. Bueno, ahora es nuestro. Los sueños cambian. Quise reír, pero se me endureció la mandíbula. Qué fácil le resultaba a ella apropiarse de todo. Qué poco le importaba que ese salón lo había heredado yo de mi abuelo, que lo había restaurado con mis propias manos, que cada rincón llevaba mi historia escrita en los cimientos. Durante la visita, Camila los atendió con la cortesía de una profesional que se gana la confianza de sus víctimas antes del golpe final. Les mostró el salón principal, los espacios para fotos, el jardín donde planeaban hacer la ceremonia civil al atardecer. ¿Y la cabina de sonido?, preguntó Valeria. Me dijeron que había una zona para el DJ. Claro, respondió Camila, mostrándoles el espacio. El sistema es completamente automatizado. Incluso se puede programar para efectos especiales, grabaciones, proyecciones. ¿Proyecciones? Sí. Algunas parejas proyectan un video sorpresa o imágenes de sus historias juntos. Es muy emotivo. Vi cómo los ojos de Valeria brillaron. Me encanta. Voy a preparar algo. Perfecto, pensé. Hazlo. Da todo de ti. Haz el montaje más romántico posible. Porque el contraste va a ser brutal. Ese mismo día, apenas salieron, Camila me trajo los formularios firmados. Vi su firma. Alex Mendoza.
La misma rúbrica que había puesto en nuestros papeles de boda originales. Irónicamente, todavía guardaba ese documento en la misma carpeta. 2 contratos. 2 bodas. Un solo nombre. Y una verdad que pronto lo iba a aplastar. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad, emoción y una meticulosa preparación. Revisé cada rincón del salón. Verifiqué que el sistema de cámaras funcionara con precisión quirúrgica. Organicé al equipo técnico para tener lista una proyección especial, no la que Valeria pensaba, claro. Una nuestra. Las pruebas de sonido, las luces, los ensayos con los proveedores, todo avanzaba como una gran producción donde los protagonistas aún no sabían que estaban en una historia que no iba a terminar bien. 2 semanas antes de la boda, revisando mis correos antiguos con Alex, encontré un video. Un recuerdo que había olvidado. Era de hace un año, justo después de que reserváramos Altavista para nuestra boda. Yo le preguntaba en cámara, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? Y él, mirándome con esa sonrisa que ahora se me antojaba falsa, respondía, nunca quise algo más en mi vida. Te elijo a ti, Laura. Para siempre. Guardé ese fragmento. Solo ese. Lo edité en un fondo negro. Un sonido suave, casi imperceptible al inicio. Y una frase escrita al final, el problema no es que cambien de amor. Es que crean que no vas a hacer nada al respecto. Camila me miró cuando lo mostré. ¿De verdad vas a usar esto? No lo estoy haciendo por despecho, le dije. Lo hago porque nadie debería salirse con la suya después de convertirte en borrador de una historia que tú escribiste desde cero. Ella asintió. Me apoyaba, incluso cuando mi decisión empezaba a tener tintes de obsesión. El viernes antes de la boda, Alex me escribió. Alex, hola. Sé que esto es raro. Pero quería agradecerte por haber sido tan profesional con la reserva. Me dijeron que fuiste tú quien fundó la empresa. De verdad, gracias. Miré el mensaje por 5 minutos antes de responder. Luego, solo escribí, no hay nada que agradecer. Lo importante es que ese día sea inolvidable. Y vaya que lo sería. El día amaneció con un cielo azul perfecto, de esos que parecen una burla cuando sabes que lo que viene no es una celebración, sino una demolición cuidadosamente planeada. El equipo llegó a las 7 en punto. Cada uno sabía su rol. Las luces, los micrófonos, las cámaras ocultas que yo misma había instalado entre las decoraciones florales. Todo estaba calibrado para capturar no solo imágenes, sino expresiones, reacciones, silencios. La verdad no siempre necesita gritos, a veces solo requiere ser mostrada en el momento exacto. A las 9, Camila me envió un mensaje, ya llegaron. Están en la suite de preparación. La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde, en el jardín exterior. Las flores blancas adornaban el arco, el pasillo de pétalos llevaba directamente al altar. Era hermoso, imponente, y hasta cruel, sabiendo que todo se levantaría sobre una base de mentiras. Alex llegó antes que Valeria. Vestía un traje gris claro que contrastaba con su cara nerviosa. Caminaba por el salón, hablaba con los proveedores, saludaba a los invitados que comenzaban a llegar. Lo vi en la cámara de seguridad mientras se reía con uno de sus amigos, y por un momento, me sentí rara. A pesar de todo, aún recordaba cómo se sentía su risa cuando era para mí. Valeria bajó más tarde, con una bata de seda blanca y su cortejo de damas detrás. Se veía como una reina mal escrita en un cuento torcido. Cargaba esa seguridad arrogante de quien cree que ya ha ganado. Su vestido, como lo había imaginado, era provocativo, brillante, diseñado para ser el centro de atención, y también para el contraste más brutal con lo que le esperaba. A las 4 en punto, el salón estaba lleno. Música suave, brindis previos, risas, abrazos. Todos ignoraban que el evento estaba siendo registrado por más cámaras de las que pensaban, que en algún punto de la ceremonia, se transformaría en algo más parecido a un thriller emocional que a una boda romántica. El momento clave no era durante los votos, ni siquiera en el primer beso. No. La verdadera bomba estaba programada para la fiesta, cuando todos estuvieran relajados, ya con copas en la mano, con los móviles filmando sin saber que estaban a punto de capturar. Pero hubo algo que no preví. Mi madre apareció. Me encontró en la sala de control, donde yo coordinaba todo con el equipo técnico. Nadie más debía saber que estaba allí, y sin embargo, ahí estaba ella, con su vestido sencillo y sus ojos llenos de decepción. ¿Qué estás haciendo, Laura? Me quedé helada. Ella nunca se metía en mis decisiones. Había respetado mi silencio durante la ruptura, mi renuncia a explicar lo que había pasado. Pero ahora estaba allí, mirándome con esa mezcla de compasión y miedo. Voy a mostrarles quién soy, mamá, y le dije con la voz tensa. No puedo dejar que se salgan con la suya como si yo nunca hubiera existido. Ella suspiró, caminó hacia mí y me tomó las manos. Tú ya les mostraste quién eres al no destruirte por dentro. Ya ganaste, hija. Pero lo que estás a punto de hacer, ¿lo haces por ti o por ellos? Esa pregunta me atravesó. Miré las pantallas. Alex bailando con su madre. Valeria posando para una selfie frente al arco floral. La pista de baile aún vacía, pero esperando. Todo estaba listo. La canción que habíamos programado para el primer baile de los novios empezó a sonar. Camila me miró desde el control de audio. ¿Lo lanzamos? Yo no respondí. Caminé hacia la pantalla principal del salón, una cortina blanca que cubría todo el fondo. Mi corazón latía tan fuerte que no podía escuchar nada más.
En ese instante, me crucé con el rostro de Alex en una de las pantallas. Estaba mirando hacia el jardín. Sonreía. Y ahí fue cuando lo sentí. No la furia. No el deseo de venganza. Sentí una tristeza enorme. Como si de pronto entendiera que nada de lo que iba a mostrar cambiaría el hecho de que él ya no me eligió. Mi madre volvió a hablar, susurrando: tienes la opción de salir como una herida o como una sobreviviente. Solo una deja cicatriz. La otra deja historia. Yo respiré hondo. Y apagué la pantalla. Camila me miró, confundida. ¿Segura? No hoy, le dije. Pero eso no significa que haya terminado. Porque aunque no destruyera la boda públicamente, lo que vendría después no se detendría. Tenía otras formas, otras verdades, otras piezas que nadie había visto. Y aún no había comenzado a moverlas. Volví a sentarme en la oficina principal del hotel con las manos entrelazadas, mirando fijamente el reloj antiguo que colgaba de la pared. Cada tic-tac parecía empujarme más hacia el borde de una decisión peligrosa. Hasta ahora había jugado con elegancia, con clase, con estrategia, pero había algo en esa foto de Esteban y Lucía probándose trajes frente al espejo del salón presidencial lo que me rompió una fibra que no sabía que aún tenía viva. No era solo humillación. Era rabia contenida, una especie de traición tan descarada que pedía justicia. Y por primera vez desde que había iniciado este juego, sentí que la justicia elegante no era suficiente. Llamé a Sofía, mi asistente más leal, y le pedí que convocara al personal de confianza. En una hora, nos reunimos en el salón de banquetes donde originalmente iba a celebrarse mi boda. Quiero que escuchen con atención, dije mientras cerraba la puerta con llave. Mañana, este lugar será escenario de una boda que, si todo sale según lo previsto, no se olvidará nunca. Pero no será una celebración. Será una lección. Los rostros de los empleados se tensaron, acostumbrados a mi tono calmado y corporativo. Esta versión de mí era nueva, afilada, peligrosa. No se preocupen, añadí, bajando la voz. Nada ilegal. Pero necesito su ayuda para que cada detalle de ese evento se convierta en una revelación. Uno por uno les expliqué el nuevo plan. El mismo pastel, las mismas flores, la misma música, pero cada cosa modificada ligeramente para reflejar lo que Esteban y Lucía habían hecho. Las iniciales L y E talladas en hielo se transformarían, sutilmente, en L y Lucía e Irene. El vals tendría una interrupción inesperada. Y las pantallas LED, en lugar de mostrar imágenes de los novios, comenzarían a proyectar, a mitad del brindis, una compilación cuidadosamente editada de fotos, mensajes y fragmentos de videos capturados de la nube compartida de Esteban, la cual él nunca había cerrado tras la ruptura. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Sofía en voz baja, cuando todos comenzaron a tomar notas. Esto podría acabar en escándalo. Ya estamos en un escándalo, le respondí. Solo falta el telón. Esa noche no dormí. Me quedé observando los planos del salón y las grabaciones que un ex compañero de universidad, ahora experto en ciberseguridad, me había ayudado a recuperar. La mayoría eran inocentes, hasta que no lo eran. Una conversación por videollamada entre Esteban y Lucía durante la semana que aún vivíamos juntos. Un mensaje de voz que Lucía le había dejado diciéndole: no puedo esperar a casarnos en el mismo lugar donde casi te casas con ella. Es como cerrar un ciclo, ¿no crees? Ese cerrar un ciclo era mi detonante. El día de la boda llegó soleado, casi insultantemente perfecto. Yo observaba desde la suite presidencial, la que los novios habían solicitado para pasar la noche de bodas, sin saber que había instalado una cámara discreta en una de las esquinas para documentar lo que sucediera luego. Los invitados llegaron temprano, los arreglos florales estaban impecables, el personal bien entrenado, y cada detalle cuidadosamente alterado para preparar la tormenta. Lucía bajó del coche nupcial como salida de una portada de revista. Esteban, nervioso, parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi en persona. Cuando cruzó el vestíbulo, me vio por el reflejo del vidrio. Se quedó congelado un instante. Yo simplemente levanté una copa de champaña en su dirección, sin sonreír. Durante la ceremonia, cada palabra del oficiante sonaba como una ironía. Amarse en la salud y en la enfermedad. Decían eso mientras mis empleados preparaban la sorpresa final detrás de las cortinas. El clímax llegó durante el brindis. El mejor amigo de Esteban, claramente embriagado, improvisó unas palabras. A los amores que resurgen de las cenizas, dijo con una carcajada. Y a las ex que nunca vieron esto venir. Hubo risas. Luego, silencio. Porque en ese momento, las pantallas comenzaron a parpadear. Primero fue una imagen mía, en blanco y negro, sonriendo mientras sostenía un cartel que decía: gracias por mostrármelo todo, Esteban. Luego, capturas de los mensajes de Lucía, que incluían frases como: dile que cancelas por ansiedad. No le digas que es por mí. Esteban se levantó de golpe, se giró hacia el DJ como si pudiera detener algo. Pero ya era tarde. Las fotos pasaban una tras otra, las fechas superponiéndose con los meses en los que él aún dormía conmigo. La sala era un mar de murmullos, de incredulidad, de teléfonos levantándose a grabar. Lucía lo miraba como si acabara de darse cuenta de que se había casado con un hombre que jamás dejó de mentir. ¿Esto es una broma?, le gritó. Tú dijiste que ya no estabas con ella cuando empezamos a salir. Me mentiste. Lucía, yo. Pero no hubo tiempo para más. Yo había dado la orden de abrir las cortinas traseras, revelando una estructura decorativa que colgaba sobre el salón, el letrero gigante con la frase: bienvenidos al principio del fin.
Y en el centro, la foto que yo misma había tomado en el espejo del vestidor, semanas atrás, Lucía riéndose mientras se probaba mi vestido de novia. Un vestido que yo había mandado rehacer con una leve costura rota. Un símbolo. Una advertencia. Ella gritó. Esteban se quedó pálido. Yo bajé por el ascensor de servicio y entré al salón justo cuando el caos era total. Algunos invitados se marchaban. Otros grababan todo. Y en medio de todo eso, me acerqué a ellos dos. Ah, casi lo olvido. Dije, sacando una carpeta de mi bolso. Estos son los papeles de reversión de la cesión del lugar. Esteban, tú me hiciste firmar un contrato para ceder temporalmente el salón a nombre de una empresa ficticia tuya. Pero esa empresa, sorpresa, está registrada a mi nombre también. Así que, esta boda nunca fue oficialmente legalizada por el lugar. Te vas a divertir con eso en el registro civil. Esteban intentó decir algo, pero lo ignoré. Lucía, espero que el ciclo te haya quedado claro. Me giré y salí del lugar, caminando despacio mientras detrás de mí estallaban gritos, acusaciones, y lo que después, en redes sociales, se convertiría en la boda más desastrosa del año. Yo no tenía apuro. La noche apenas comenzaba. La historia explotó en redes sociales antes de que terminara la noche. Alguien había grabado todo, desde la presentación en las pantallas hasta el escándalo con el vestido y la revelación legal. Lo habían subido a TikTok con un título que parecía sacado de una película. La ex dueña del lugar sabotea la boda de su exnovio infiel y su exmejor amiga. En menos de 3 horas, el video tenía 2 millones de visualizaciones. El nombre del hotel empezó a circular en hashtags, las imágenes del salón decorado con flores blancas y caras pálidas, los gritos, los gestos congelados de Esteban, todo se viralizó. A la mañana siguiente, me desperté con más de 100 mensajes. Algunos de conocidos, otros de completos extraños. Mujeres contándome sus propias traiciones, hombres que decían que ojalá tuvieran el coraje que yo había tenido. Y también, por supuesto, los oportunistas, marcas de ropa queriendo colaboraciones, agencias de medios buscando entrevistas, productores preguntando si los derechos de la historia estaban disponibles para una miniserie. Pero nada de eso me interesaba. Yo solo quería que Esteban sintiera lo que yo sentí cuando me dejó frente al altar con una mentira en la boca y una sonrisa falsa en el rostro. Y lo estaba logrando. El abogado me llamó al mediodía. Esteban intentó registrar el matrimonio esta mañana, dijo con voz neutra. Pero se topó con el detalle técnico de que la cesión del espacio era inválida. Legalmente, esa ceremonia no tiene valor alguno. Fue solo una fiesta cara y grabada para siempre. Cerré los ojos. No por satisfacción, sino por la confirmación de que todavía controlaba la narrativa. Todavía jugaban en mi tablero. Lucía, sin embargo, fue más difícil de leer. Durante 2 días no supe nada de ella. Hasta que finalmente, recibí el mensaje. Necesitamos hablar. Estoy en tu oficina. No me voy hasta que me escuches. Me tomó exactamente 6 minutos decidir si iba o no. Cuando entré a la oficina, ella estaba sentada en mi sillón, con los ojos hundidos, el maquillaje corrido, y una copa de agua entre las manos temblorosas. ¿A qué has venido?, pregunté, cerrando la puerta atrás de mí. No a pedir perdón, respondió, con una voz que apenas reconocí como suya. Porque sé que no lo merezco. Guardé silencio. Esteban me manipuló desde el principio, continuó. Me hizo pensar que tú no lo amabas. Me mostró mensajes tuyos que, según él, eran fríos, calculadores. Me dijo que tú solo lo querías por imagen, por negocios, que ni siquiera dormían juntos. Se quebró un poco. Me creyó tonta, agregó. Pero no lo soy. Solo fui una estúpida por enamorarme de alguien que me usaba como una venganza torcida. Pensé que me amaba. Pero, en cuanto vio que lo habías destruido públicamente, comenzó a culparme de todo. Dijo que yo lo arruiné. Que todo fue idea mía. Que él solo quería ser feliz. Solté una risa seca. Bienvenida a su verdadero rostro. Lucía me miró, y durante un segundo, vi en ella la mujer que solía ser mi amiga. La que me acompañó al hospital cuando perdí a mi madre, la que lloró conmigo en mi cumpleaños 27 porque pensábamos que no íbamos a lograr nada en la vida. Quiero ayudarte, dijo de pronto. Si aún quieres seguir. Si aún quieres más. La miré con cautela. ¿Y por qué creería que ahora sí puedo confiar en ti? Ella metió la mano en su bolso y sacó un pequeño dispositivo. Lo puso sobre la mesa. Grabadora. Esteban no lo sabe, pero tengo audios. Muchos. Conversaciones en las que se jacta de haberte engañado, de cómo usó tu dinero para pagar nuestras escapadas, de cómo siempre pensó que te ibas a rendir. Encendió la grabadora. Su voz, la de él, surgió con claridad. Abby no se va a dar cuenta de nada. Está demasiado ocupada manejando ese hotel de lujo que le regaló papi. No la necesita. Yo solo necesitaba su nombre para levantarme. Lucía es más fácil. Y encima, piensa que esto es amor verdadero. Me muero de risa cada vez que le escucho hablar de hijos. Pausó. Me temblaban las manos. No por dolor, sino por una furia que se cocinaba con fuego lento. Tengo más, dijo ella. Y quiero que se haga público. Si tú me ayudas a protegerme legalmente, yo te doy todo. Era la traición después de la traición. Y, al mismo tiempo, la llave final. Trato hecho, le dije finalmente. Pero si te retractas, o me mientes una vez más, me aseguro de que tú también te hundas con él.
Lucía asintió. Ya no le quedaba orgullo. Esa noche, comencé la edición del video que rompería internet. El título ya lo tenía claro desde el principio. Así me cambió por su ex antes de nuestra boda, y así terminaron ambos suplicando piedad. Nunca imaginé que la verdadera batalla comenzaría después de haberlos expuesto. El video circuló más rápido de lo que creí posible. En menos de 12 horas, se había compartido por todos los grupos de WhatsApp de familiares, colegas de Esteban y hasta por excompañeros del colegio. Mis contactos, aquellos que antes evitaban tomar partido, ahora me enviaban mensajes de apoyo, de indignación, de vergüenza ajena por él. Pero lo que más me sorprendió fue que no tuve que hacer nada más para que la bola siguiera creciendo. Fue como soltar un fósforo en una pila de pólvora. A las 48 horas, el restaurante que iban a usar como sede para su nueva boda recibió llamadas, mensajes y hasta reseñas negativas en redes sociales. No por mi culpa directa, sino por la indignación generalizada que provocó la historia. Me limité a observar. El gerente del restaurante, que desconocía que yo era la dueña, llamó a mi equipo pidiendo una reunión de emergencia. La presión era insostenible. Y yo, con la calma de quien he esperado su momento durante semanas, me senté al frente de esa reunión, escuchando cómo exigían cancelar el evento de Esteban y Camila por daño reputacional. No necesité decir una palabra. Pero sabía que no se quedarían quietos. Nadie que ha mentido tanto y tan profundamente se deja derrotar sin más. Camila fue la primera en intentar contactarme. 3 mensajes de texto, una nota de voz de casi 5 minutos y un intento fallido de acercarse a mi oficina. No los respondí. No me interesaban sus excusas. Lo que me interesaba era entender cuánto estaba dispuesto a perder Esteban con tal de mantener esa máscara rota de perfección que llevaba años construyendo. Y entonces llegó el primer indicio de hasta dónde podía llegar. Un lunes en la mañana, mientras revisaba informes con Claudia, una de mis asistentes entró con el rostro tenso. Hay alguien que insiste en hablar contigo. No quiere decir su nombre, pero dice que es sobre el video, y Esteban. Le pedí que lo hiciera pasar. Entró un hombre de unos 40 y tantos, bien vestido, con un rostro que me resultaba vagamente familiar. Se presentó como Andrés, abogado corporativo. Uno de los amigos influyentes de Esteban. No venía a dialogar, venía a intimidar. Estás cruzando una línea muy peligrosa, Gabriela, dijo sin rodeos, como si sus palabras fueran suficiente para que me derrumbara. Ese video está afectando su imagen profesional. Su empresa está en riesgo. Las consecuencias pueden ser legales. Me recosté en mi silla, sin borrar la sonrisa. ¿Consecuencias por mostrar la verdad? ¿Por grabar lo que ocurrió en un lugar de mi propiedad? No respondió de inmediato. Solo me miró con una mezcla de fastidio e incertidumbre. Luego, suspiró. Esteban está dispuesto a resolver esto en buenos términos. Quiere evitar que esto escale más. La ironía casi me hace reír. Él, el que me engañó, me humilló públicamente, ¿ahora quería resolverlo en buenos términos? Me incliné hacia adelante. Dile que lo único que me interesa es que no vuelva a ponerse frente a mí. Ni a mi equipo, ni a mis empresas. Que no se le ocurra mencionar mi nombre. Porque si lo hace, tengo mucho más que ese video. Andrés palideció. No sé si fue por el tono, o porque entendió que hablaba en serio. Me dejó su tarjeta, como si esperara que más adelante me arrepintiera de todo. Pero cuando se fue, lo que sentí fue todo lo contrario, tranquilidad. Por primera vez en semanas, dormí 8 horas seguidas. Pero la tregua no duró. 3 días después, algo extraño ocurrió. Una auditoría inesperada, de la nada, se presentó en una de mis sucursales. Luego otra, en una cafetería que tenía en Miraflores. Un patrón empezó a emerger. Una inspección aquí, una denuncia falsa allá. Nada grave, nada legalmente sólido, pero el patrón era claro, alguien estaba intentando ensuciarme. Y aunque no podía probarlo, no necesitaba hacerlo. Sabía que Esteban estaba detrás. Claudia fue quien me lo confirmó. He estado revisando registros cruzados, llamadas, movimientos extraños en redes. Él está utilizando a viejos contactos del gremio legal, a consultores externos. Está desesperado. Quiere que te retractes públicamente, o al menos que desaparezcas del centro de atención. En vez de asustarme, eso me hizo sonreír. Porque no solo no me iba a desaparecer, sino que estaba a punto de dar el siguiente paso. Me contacté con 2 medios locales. Nada sensacionalista. Solo una entrevista, como empresaria, sobre cómo las mujeres pueden afrontar una traición personal sin perder el control de sus negocios ni su dignidad. No mencioné nombres. No necesitaba hacerlo. La historia estaba en boca de todos. Pero algo cambió el rumbo de las cosas. Algo más oscuro. Esa misma semana, mientras salía del edificio tras una reunión con inversores, un motociclista pasó demasiado cerca de mí en la vereda. Me rozó el hombro con la velocidad justa como para hacerme perder el equilibrio. Casi caigo de cara al pavimento, de no ser porque uno de mis guardaespaldas, que comencé a usar solo por precaución, me sostuvo a tiempo. Fue entonces cuando dejé de jugar. Porque entendí que Esteban ya no quería defenderse, quería hacerme daño. El incidente de la moto cambió el tono de todo. Ya no se trataba de orgullo herido ni de venganza emocional. Ahora había algo más, miedo. No ese miedo paralizante que te impide actuar, sino uno que afila los sentidos. Que te hace leer entre líneas, mirar sobre el hombro y preguntarte cuán lejos puede llegar una persona desesperada por no perder el control de su propia narrativa. No dije nada a la policía. No todavía.
El motociclista iba con casco, sin placas visibles, y no había cámaras en ese tramo de la calle. Era casi perfecto. Casi. Pero no contaban con que yo llevaba semanas reforzando mi seguridad y mi sistema de vigilancia. Mis edificios tenían cámaras con grabación continua. Y aunque el incidente ocurrió a metros de la entrada, uno de los dispositivos logró captar un ángulo en el que se veía algo importante. La moto doblando en dirección prohibida minutos antes, saliendo del estacionamiento de una empresa que, para mi sorpresa, estaba relacionada con un viejo conocido de Esteban. Le mostré la grabación a Claudia. Su rostro se endureció. Está enviando mensajes. Te quiere intimidar. No puede contigo en el plano público, así que quiere quebrarte desde las sombras. Yo no respondí. Solo caminé hasta mi oficina, tomé una carpeta negra de mi cajón personal, la misma que había guardado desde el día en que decidí dejarlo, y la puse sobre la mesa. Dile a Diego que estamos listos. Diego era mi abogado de confianza. Pero no solo abogado. Era experto en auditorías forenses, protección patrimonial y manejo de crisis. Lo contraté en silencio semanas atrás, y le había dado la orden de esperar. Hasta ahora. Porque si Esteban pensaba que podía jugar sucio sin consecuencias, estaba a punto de conocer lo que era enfrentarse a alguien que ya no tenía nada que perder, y que además tenía mucho más poder del que él sospechaba. Durante los días siguientes, Diego activó todo. Se reabrieron algunas investigaciones tributarias en las que Esteban ya había sido advertido años atrás, pero que nunca habían prosperado porque yo, en ese entonces, su pareja, había intercedido con mis contactos para protegerlo. Ahora, esa red de protección ya no existía. De hecho, estaba trabajando activamente para deshacerla. Además, Diego rastreó sus recientes movimientos financieros. Descubrió una cuenta en el extranjero, abierta a nombre de un tercero, donde habían comenzado a fluir transferencias sospechosas desde una empresa proveedora fantasma. Claudia, con su olfato agudo, detectó que uno de los socios ocultos de Esteban había comenzado a deshacerse de activos discretamente. Algo se avecinaba. Algo grande. Y mientras todo eso ocurría, Camila desapareció. No físicamente. Pero borró sus redes. Dejó de asistir a su trabajo. Suspendió su participación en la organización de la boda. Ni siquiera respondió a un correo que le envié, frío pero directo, donde le adjunté los contratos anulados del evento y le advertí que no volvería a pisar una propiedad mía sin consecuencias legales. Silencio. Hasta que llegó el correo. Un sobre blanco, sin remitente, dejado en recepción con instrucciones de entregar solo a la señora Gabriela. Adentro, una carta escrita a mano. Era de Camila. No pedía disculpas. Pero tampoco atacaba. Era una especie de confesión. Me hablaba de cómo todo había sido una fantasía construida por Esteban. De cómo él le había prometido que yo ya no existía en su vida. Que yo era una figura decorativa, una formalidad en trámite. Le mintió con la misma habilidad con la que me mintió a mí durante meses. Pero lo más importante no estaba en lo que decía, sino en lo que adjuntaba. Una memoria USB. En ella había grabaciones de voz. Conversaciones entre ellos. Y una en particular, la más reveladora, Esteban discutiendo con alguien sobre hacerle un susto a Gabriela, que no la toque, solo algo que le recuerde que no está por encima de todo. Evidencia. Pura. Irrefutable. Lo primero que sentí no fue rabia. Fue alivio. Porque no me estaba volviendo paranoica. Porque lo que sospechaba era cierto. Y ahora podía probarlo. Le entregué todo a Diego. No solo iniciamos una denuncia formal, sino que activamos contactos en medios clave. No para escándalos, sino para hacer saber que había una investigación en curso. Que no se trataba solo de un drama de pareja, sino de una serie de movimientos que podían constituir delitos. Esteban dejó de hablarme. Supongo que comprendió que ya no tenía a una mujer enamorada frente a él, sino a una contrincante que conocía sus debilidades, sus secretos y su orgullo. Pero lo más inesperado ocurrió después. Una mañana, mientras tomaba un café en la terraza de una de mis cafeterías, un periodista se acercó discretamente. No buscaba una nota. Me entregó una carpeta. Había investigado a Esteban por su cuenta. Y lo que encontró me heló la sangre, él había hecho esto antes. No era la primera vez que seducía a una mujer con poder, le robaba información o usaba su cercanía para acceder a círculos empresariales más altos. Yo fui solo una más. O mejor dicho, la última. Porque esta vez, se había equivocado de mujer. La rueda giró. Lentamente al principio. Como si la vida dudara entre castigar o perdonar. Pero cuando tomó impulso, no hubo forma de detenerla. Esteban fue citado por las autoridades financieras 3 semanas después de que presentáramos las pruebas. Diego se encargó de filtrar la información correcta a las personas correctas. No buscábamos escándalo, al menos no aún. Pero queríamos que el rumor creciera. Que la sospecha lo rodeara. Que la confianza que tanto le costó construir en el sector empresarial empezara a corroerse desde adentro. Y lo logramos. El primer contrato que perdió fue el de la constructora que iba a financiar su nuevo proyecto. Le siguió un fondo de inversión que retiró su interés sin dar explicaciones. Los bancos empezaron a llamarle, a pedirle aclaraciones, a congelar temporalmente ciertos accesos hasta que sus movimientos pudieran ser auditados. Esteban pasó de exhibirse en eventos con trajes italianos y su eterna sonrisa ensayada, a no salir de su oficina. Lo supe porque contraté a alguien para que lo observara discretamente. No por venganza. Por seguridad.
La misma seguridad que ahora me obligaba a cuidar de mí y de todo lo que había construido. El mismo día en que fue llamado por segunda vez a declarar, su madre, la misma mujer que me menospreció frente a Camila como si yo fuera una empleada cualquiera, me llamó llorando. Sí, llorando. Me rogó que dejara de perseguirlo. Que lo estaba destruyendo. Que nadie se merece esto por una infidelidad. La escuché en silencio. Y cuando terminó su aluvión de súplicas, le respondí con calma, no estoy destruyendo a nadie. Solo retiré el escudo que durante años lo protegió. Lo que le está pasando, es lo que se construyó solo. Colgó sin despedirse. Camila, por su parte, desapareció del mapa público. Algunas versiones hablaban de que se fue a vivir al extranjero, que vendió el anillo de compromiso, que incluso devolvió regalos a su antigua familia política por vergüenza. Nunca lo confirmé. Y la verdad, ya no me importaba. Yo tenía otras prioridades. Mi empresa estaba creciendo como nunca. Los rumores sobre el escándalo me colocaron en una posición inesperada. Como una mujer fuerte, resiliente, que supo levantarse con elegancia de una traición devastadora. Y aunque no era la fama que habría elegido, no negaba el poder que traía consigo. Pero faltaba una escena. Una sola. Quería que Esteban me viera. No por él. Por mí. Quería mirarlo a los ojos sin rabia, sin dolor, sin siquiera desprecio. Solo con esa serenidad que nace cuando ya nada te une a alguien. Ni el amor. Ni el odio. La oportunidad llegó en una gala empresarial. Irónicamente, en el mismo salón donde años antes me había prometido matrimonio frente a nuestros colegas. Esta vez, fui sola. Vestida de rojo. El mismo rojo que me había negado durante años por no ser sobrio, por llamar demasiado la atención. El mismo rojo que me dijeron que no era apropiado para una mujer de negocios. Ese rojo se convirtió en mi armadura. Él estaba allí. Más delgado. Ojeroso. Miraba el suelo cuando caminaba. Y cuando me vio, su rostro se congeló. Caminé hacia él, no como un acto de confrontación, sino de cierre. Hola, Esteban. No respondió de inmediato. Solo me miró como si no supiera qué decir. Como si la lengua se le hubiese secado. No tienes que decir nada, le dije. No vine por respuestas. Ya tengo las mías. Vine a darte algo que no te di antes. Frunció el ceño, confundido. ¿El qué? Paz, respondí. Porque no quiero que cargues con la idea de que aún me debes algo. No me debes explicaciones. No me debes disculpas. Lo único que te pedí fue respeto. Y como no supiste dármelo, me lo di yo misma. Me defendí. Me protegí. Y ahora, sigo adelante. Se quedó callado. Los flashes de las cámaras rebotaban alrededor. Los murmullos crecían. Gabriela, dijo, casi con voz de niño. Ya no tienes derecho a llamarme así, le interrumpí. Pero te deseo lo mejor. De verdad. Porque ya entendí que no puedes darle a otros lo que no eres capaz de darte a ti mismo. Me alejé sin mirar atrás. Esa noche, al llegar a casa, abrí una botella de vino que guardaba desde hace años para una ocasión especial. Encendí una vela. Me senté en mi terraza. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No de tristeza. De alivio. Todo había terminado. Y yo seguía en pie. Fuerte. Libre. Y completamente mía.